malo dentro de lo que cabe, es para todos igual. Y luego yo en mi caso creo que me va mejor. De hecho pensábamos siempre que en 2021, por un poco la trayectoria que tenía de los entrenamientos y los años que llevo en la disciplina, iba a ser como donde iba a empezar yo ya mi punto álgido, ¿no? Y iba a estar en muchas mejores condiciones. Entonces ahora lo bueno es que no tengo excusa y 2021 pues en teoría va a ser ya a partir de aquí como mi pico más alto de forma y entonces yo creo que me va a ir mejor. Lo bueno que tenemos es que al tener la plaza nominativa y conseguida para los Juegos, pues tenemos esa tranquilidad. Entonces nosotros tenemos un objetivo claro, que son los Juegos, ir a por la medalla en los Juegos. Pondremos a un objetivo un poco secundario para ir haciendo picos de forma a lo largo de la temporada, que seguramente este sea el europeo, que es pues eso, en junio así, que es un par de meses antes de lo que son las Olimpiadas. También iremos a la Copa, pero bueno, haremos sobre todo eso, europeo y Juegos Olímpicos. Yo voy por objetivos paso a paso. Primero era clasificar y lo de la medalla siempre. O sea, el objetivo siempre son conseguir medalla internacional y bueno, si son unos Juegos, pues ya es como la guinda del pastel. Como siempre quiero mejorar, como mi cabezonería ¿no? Y de estar ahí, de luchar, de ser constante, pues yo creo que me da bastante beneficio. Y bueno, en tema malo, pues a veces hay que tener cuidado también con eso porque te puede llegar a frustrar, pero bueno, también lo entrenamos. No visualiza nada, o sea, realmente hasta como trabajo psicológico visualizamos la medalla. Entonces solo estoy tan pendiente de hacerlo lo mejor posible para estar en esos puestos de cabeza. A veces me tengo que parar un momento para disfrutar de este camino también y cuando esté allí lo mismo. A veces me pasa que hasta que no termino la competición no disfruto de todo ese trabajo que he hecho y de ese momento, ¿no? La verdad que Basket Team siempre me ha ayudado. Antes incluso de estar becado ya estábamos en programas de excelencia que ayuda muchísimo porque ayuda mucho técnicamente, con servicios médicos, con las instalaciones que estoy aquí entrenando de maravilla. Entonces son unas condiciones que te hacen ese punto más de alto rendimiento, ¿no? Al final.